Bienvenidos al 10º Congreso Interfaces Híbrido 2022. Damos comienzo a esta comisión denominada 1K, Entornos Digitales y Tecnologías. El Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. En esta comisión tendremos hoy las siguientes ponencias. Aula Maker, experiencias STEAM, a cargo de Patricio Müller, Ana María Bravo. La segunda ponencia, diseños de entornos de aprendizaje iconográficos, en los que seré quien les presentará esta iniciativa. Luego, la gamificación como herramienta de aprendizaje en la educación superior, a cargo de Andrea Jett y de Marcela María de Luca. Pandemia y cuarentena, bautismo de fuego para las TICs, a cargo de María Emilia Vergara y de Pedro Joaquín Paredes Gaitán. Posibilidades del modelo Flip Classroom en el aula universitaria, a cargo de Paula Podestá. Proyecto Áulico, el proceso de creación audiovisual en el aula, a cargo de Alberto Harari. Y por último, Ciudadanía Digital, prácticas seguras en el mundo digital, a cargo de Gisela Paola Castro. Con respecto a la modalidad, cada ponencia va a disponer de 10 minutos. Si son más de un autor, deberán distribuir ese tiempo entre todos los conferencistas de la ponencia. Y se expondrá una ponencia seguida de otra, y luego, cuando todos los cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio a los oyentes, a sus preguntas, que van a poder ser realizadas a través del chat. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este encuentro, y les voy a dar la palabra a Patricio Müller y Ana María Bravo con su ponencia Aula Maker, experiencias STEAM. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Bravo, yo soy parte del equipo pedagógico de Educabot y trabajo dentro del proyecto Aula Maker. Y me acompaña Patricio Müller, que es el secretario general de la Escuela SINDIP, y Miguel Cané, donde vamos a mostrar cómo está trabajando el proyecto Aula Maker en esta escuela. Él nos va a contar la experiencia del colegio. Bienvenidos y bienvenidas al espacio en el que se aprende, experimentando y jugando. Aula Maker es un laboratorio tecnológico en el que los chicos y las chicas son protagonistas de su propio aprendizaje, guiados por una propuesta pedagógica que combina el conocimiento, la experimentación y el juego. Con Aula Maker buscamos generar huellas profundas en los aprendizajes, con actividades y proyectos donde los alumnos pongan en juego la reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad, el pensamiento lógico, el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinario, porque el objetivo de este proyecto es promover las habilidades necesarias para que los chicos y las chicas puedan insertarse en el mundo complejo y cambiante del que son parte y que todos nosotros conocemos. En Educabot creamos propuestas pedagógicas para que las nuevas generaciones sean capaces de utilizar la tecnología en la búsqueda de soluciones creativas a problemas reales. Desde hace más de 10 años implementamos soluciones tecnológicas en escuelas. Creemos que tanto la robótica como la programación deben ser parte de la currícula de la escuela e integrarse dentro de ella para el desarrollo de las habilidades de los chicos y de las chicas. Por esto es que diseñamos soluciones integrales que incluyen el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje STEAM y la cultura Maker. Lo que hacemos con Aula Maker es crear un entorno que estimule el desarrollo, instalando en la escuela todo lo necesario, desde los kits de robótica, los componentes de electrónica, impresoras 3D, drones, el mobiliario, y también los docentes y los colaboradores que van a llevar adelante esta propuesta.
Esto también y se integra con una plataforma propia donde se desarrollan los contenidos para todos los niveles de enseñanza. Aula Maker es una propuesta que empieza desde la sala de 2 del nivel inicial hasta el último año del nivel secundario. En ella se articulan también las áreas curriculares, trabajando con proyectos integrados. Los contenidos se van haciendo progresivos en los distintos niveles, y a fin de año lo que proponemos también es realizar en distintos niveles una certificación, una evaluación externa que avale los contenidos que fueron aprendiendo durante este proyecto. Lo que nosotros pensamos que tiene de desafiante esta propuesta es que a los chicos los pone en situaciones donde pueden capitalizar los contenidos que ellos aprendieron. Y de esta forma, los chicos cuando terminan el secundario, desde los contenidos que vieron en el proyecto, con la certificación, ellos tienen un conocimiento, un gran conocimiento en el manejo de múltiples herramientas tecnológicas, habilidades y conocimientos técnicos sin tener que ser técnicos o haber hecho un estudio de escuela técnica. Patricio ahora nos va a contar cómo es en la Escuela CINDIP y Miguel Cané esta propuesta que nosotros estamos llevando a cabo hace unos años, así que él nos va a contar la propuesta in situ. Patricio, lo tuyo. Bien, bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por el espacio. Cuando llega Educabot a nuestra institución, bueno, yo estaba a cargo del área de informática y me encargué de hacer una breve introducción a la programación utilizando Scratch y otras plataformas. Cuando llega Aula Maker a nuestra escuela CINDIP y Miguel Cané, bueno, el área tomó un poco más de forma. Fue un boom, en realidad, contar con un espacio de aprendizaje maker preparado justamente y especialmente equipado con material tecnológico y una propuesta pedagógica armada que incluye obviamente hasta los docentes. Todos estábamos fascinados por trabajar con el equipo de robótica, los drones, entre otros equipamientos que ofrece obviamente la propuesta, y esto generó una gran motivación por parte de los chicos por trabajar, obviamente con una impresora 3D, una cortadora láser, hacer sus propios objetos y que estos trasciendan la pantalla y bueno, luego verlos convertidos en algo concreto. Para los chicos es una experiencia muy significativa, dado que conciben al aula como un espacio en donde se crea, se hace realidad algo que imaginan, que materializan y bueno, se convierte, se lleva desde la pantalla a lo que es lo práctico, ¿no? Es notorio, obviamente, su entusiasmo, llegan con muchas expectativas al espacio Maker, a esta gran aula, y bueno, por supuesto, tengo un montón de anécdotas como para compartirles, desde la motivación incluso que los chicos generan el poder compartir con un docente el diseño de un videojuego y poder, bueno, compartirlo dentro del aula, obviamente para los chicos en lo que es el espacio de inicial. Bueno, el Aula Maker también representa un gran impacto. Ellos esperan, obviamente, el contacto con el Aula Maker para poder terminar de armar algo en lo que están trabajando. Sin ir más lejos, nosotros con la Makey Makey fue nuestro primer contacto con una placa en el nivel inicial, donde los chicos de sala de 5, utilizando cinta de cobre, material reciclable, bueno, ellos diseñaron y armaron, compusieron su propio piano y aprendieron a programarlo para poder reproducir tocando, obviamente, estos materiales reciclables, generando el cierre del circuito para que se genere esta programación y active el sonido del piano. Realmente son espacios sumamente productivos y que los chicos aprenden a capitalizar. Bueno, quiero compartirles un video donde los chicos, bueno, son los propios protagonistas los que van a tener su voz para poder contarles un poquitito qué es el Aula Maker para ellos. Es un lugar para desarrollar toda tu creatividad, para pasar tiempo con tus amigos y es algo inolvidable. Podemos hacer robots, programar cosas y construir también.
Tenemos un montón de cosas. Tenemos autos robóticos, máquinas 3D, drones que podemos programar todo y un montón de cosas más. Es muy divertido, porque podés programar con amigos, podés hacer construcciones y eso es súper divertido. Bueno, el video creo que resumió el espíritu de Aula Maker. Ustedes vieron a los chicos trabajando en grupo, con materiales concretos y con propuestas a donde ellos realmente se interesan, entienden el contenido como algo significativo, como algo que ellos después lo pueden aplicar en otras cosas, y por sobre todas las cosas, el poder crear proyectos donde ellos se involucran desde todos los sentidos. Ese es el espíritu de Aula Maker, y es lo que queríamos venirles a mostrar, además de contar el proyecto. Les agradecemos que nos hayan escuchado, y bueno, calculo que después creo que hay un momento para preguntas por si nos quieren preguntar o tienen alguna consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y después al final tendremos un espacio para preguntas. Bueno, es mi turno ahora desde otro rol. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, la propuesta para esta presentación breve es intentar mostrarles cómo es posible diseñar e implementar entornos online de aprendizaje iconográfico para lo que puede ser la educación online o para la educación híbrida. Y la propuesta tiene que ver con hacerlo combinando herramientas gratuitas y flexibles de Google Workspace for Education con otros recursos y herramientas digitales que nos van a permitir enriquecer nuestras prácticas pedagógicas y fundamentalmente motivar a nuestros estudiantes. Esto que ven en la diapositiva son representaciones gráficas de solo algunas de estas herramientas que pueden ser utilizadas en propuestas como esta, la que les voy a mostrar. Si hablamos de iconografía, podríamos decir, bueno, que es un arte, ¿no? Y que tiene especial importancia en todo lo que es el diseño, los proyectos digitales y especialmente lo que hace a los entornos online, ¿no? Se trata de representar de forma gráfica y sencilla un elemento, de manera tal que a simple vista podamos identificar qué es aquello que lo representa. Y en la era digital es imposible no hablar de iconos, ¿no? Por esta característica de representación gráfica clara, concisa, de un concepto que comunica de una manera inmediata y, lo más importante, que intenta ser universal. En la imagen se puede observar una captura del sitio de Google Fonts, que es un directorio interactivo de uso libre de fuentes de la web. Por lo general mucho no se conoce. Si ustedes observan la segunda solapa que dice Icons, ¿no? De ahí podemos customizar y descargar iconos diseñados para todas las necesidades comunes que podemos tener de comunicación y usarlo en todo tipo de productos digitales, ¿sí? Destaco nuevamente este uso libre que podemos generar productos para la web, pero también para dispositivos Android o para iOS. Esto que ustedes están viendo es parte de un aula iconográfica, un entorno en el cual tanto los contenidos como las actividades se encuentran identificadas por iconos, a los que se accede haciendo clic sobre ellos. Esta propuesta, este entorno, está desarrollado en un LMS que seguramente ustedes conocen, que es Moodle, pero que no tiene
el formato habitual. Cuando nosotros entramos, por lo general, en una plataforma de Moodle, encontramos un listado de contenidos y actividades a las que vamos accediendo, y esto acá no está visible. Solamente hay iconos, nada más. Esta que ustedes están viendo, o sea, una plataforma desarrollada en Moodle, está alojada en un servidor web, bajo un dominio, un sistema de hosting, un alojamiento contratado, y por supuesto necesitó instalación, customización, configuración previa. Después hubo que desarrollar los contenidos, las actividades, algunas internas, otras externas, con distintas herramientas, recursos, tareas, cuestionarios, bla, 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 bla. Pero nosotros podemos crear entornos psicolográficos utilizando las herramientas gratuitas de Google. Eso que ustedes vieron, desarrollarlo dentro de un Moodle, lo podemos desarrollar dentro de un espacio, incorporando herramientas varias. Un poco en sintonía con la ponencia anterior, ¿sí? Esto que ustedes están viendo es simplemente una base digital de un proyecto de robótica gamificada, pero esto solamente es un ejemplo. Esto puede ser utilizado para un desarrollo de un entorno de cualquier área del conocimiento y nivel educativo. Como pueden ver, las imágenes, los iconos representativos ocupan un lugar central dentro del entorno. Esta propuesta, denominada Robot Game, está organizada en 4 etapas y participan estudiantes de nivel primario organizados en 4 grupos. Así es como se visualiza una subpágina de una de esas 4 etapas de la propuesta gamificada. Fue creada usando Google Sites y sus plantillas, y en este entorno podemos incluir y vincular todo tipo de recursos web. Es importante tener siempre en claro que antes de comenzar a desarrollar un sitio, sin importar el software, el sistema, la plataforma que usemos, lo tenemos que planificar. Bueno, en esta oportunidad se usó para la planificación una herramienta externa para desarrollar ese árbol de organización del entorno que ustedes están visualizando, pero después lo que hice fue descargar la imagen e incluirla en un documento de Google, en un Google Docs. Entonces, reafirmando, para que una propuesta de estas características resulte exitoso, es muy importante partir de una buena planificación. Y una buena opción al inicio es crear un mapa de nuestro sitio. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es organizar todos los recursos externos que usemos, externos a nuestro sitio, ¿no? Que usemos en una carpeta de Drive. Entonces, ahora van a ver cómo la integración es directa. Entonces, mientras está trabajando en la creación del sitio, automáticamente, al agregar los distintos elementos, lo que hacemos es ir a buscarlos a una carpeta de Drive donde tenemos organizado todos los materiales que utilizaremos. Todo está almacenado en ese entorno. Ahí tenemos por un lado organizados los recursos que usamos, todos en subcarpetas. Es decir que hemos previamente seleccionado, almacenado. Además, todos los iconos, porque hablamos de que esto será un entorno iconográfico, también en una subcarpeta, y después, o sea, ahí están incluidos, hay una base bastante amplia, los que podríamos llegar a utilizar, y después al momento de la creación, ¿no? Vamos a usar los más adecuados, los más convenientes. Otro recurso que podemos utilizar y que no solamente para un sitio de estas características iconográficas, sino en general, y que va a facilitar la creación de nuestro espacio, es tener un documento que de antemano incluya todos los links de recursos externos que vamos a usar. De esta manera, cuando llega el momento de diseñar, va a ser mucho más fácil asociar cada uno de los elementos a los iconos correspondientes.
Algo que no sé si les hago notar es que el sitio no tiene una barra de navegación en la parte superior, como habitualmente tiene un entorno de estas características, porque es iconográfico. Entonces, nosotros vamos a estar navegando las diferentes subpáginas, en este caso 4 etapas, a través del icono. Entonces, cliqueamos sobre el icono o el link, por ejemplo, en este caso, de la etapa 2, y pasamos directamente a esa subpágina. Y esto se debe a que después de linkearlo, se oculta la barra de navegación y solamente se puede acceder a cada uno de los elementos y a cada una de las páginas o subpáginas a través de su icono. Yo acá, en el costado de la derecha, yo no lo veo en mi pantalla porque los tengo ubicado a ustedes, lo moví. No sé si llegan a ver, me gustaría que lo vieran. Yo resalté un elemento que dice ocultar de la barra de navegación. Es decir, que en el momento en que nosotros vamos creando las distintas páginas y subpáginas, las ocultamos, entonces no se visualizan en ese menú superior del que les hablaba, ese menú de navegación habitual que visualizamos en un sitio. Bueno, por último, un aspecto importante a tener en cuenta, que es ofrecer iconos para favorecer la navegación de nuestros estudiantes por todo el site. Y espero que se animen a indagar más sobre este tema. Obviamente esto es muy cortito y muy poquito, pero es muy fácil diseñar entornos iconográficos a través de Google Site y con otras herramientas, y aseguro que aumentamos la motivación de nuestros estudiantes. Y este es un concepto con el que suelo cerrar todas mis charlas, y es que, bueno, los educadores y educadoras debemos siempre aprender primero, lo sabemos, para poder educar mejor cada día, que debemos trabajar, por supuesto, por la formación de nuestros estudiantes como ciudadanos digitales, responsables, que puedan adquirir, que puedan desarrollar nuevas competencias que son y serán necesarias para que puedan desenvolverse en el mundo actual y construir su futuro. Hasta aquí llegué. Y bueno, voy a dejar de compartir para dar lugar a la siguiente ponencia y luego, si lo desean, seguiremos hablando del tema. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia, que es la gamificación como herramienta de aprendizaje en la educación superior. Y las ponentes son Andrea Jett y Marcela María de Luca. Buenas tardes, no sé si ahí logran ver bien la imagen. Sí, muy bien. Bueno, mi nombre es Andrea Jett, estoy junto a Marcela de Lucas. Ambas somos docentes de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, en esta oportunidad les traemos nuestra experiencia denominada la gamificación como herramienta de aprendizaje en la educación superior, un diseño en contexto virtual. Esta experiencia está enmarcada dentro de un proyecto de investigación cuyo objetivo fue diseñar e implementar un plan de gamificación para actividades prácticas de diferentes asignaturas y comprobar si existe mejora en la motivación y en el aprendizaje ante la realización de actividades en contexto de virtualidad. La gamificación es una técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad, introduciendo elementos del juego con el fin de enriquecer esa experiencia de aprendizaje, donde el estudiante no solo es receptor de conocimiento, sino que forma parte de manera activa en el proceso de aprendizaje. La gamificación en el contexto universitario se convierte en una herramienta de apoyo que despierta motivación en el estudiante, con el principal fin de que sus aprendizajes sean más significativos, convirtiendo las clases en dinámicas, entretenidas y efectivas. Este proyecto de investigación contó de 2 etapas. Una primera etapa donde nosotros planteamos nuestra experiencia, que es la etapa virtual donde utilizamos la aplicación online denominada Genially, y una segunda etapa de juegos tangibles en el aula.
vuelvo a repetir que esta experiencia está basada en esta primera etapa de carácter virtual. Para la implementación de esta etapa, nosotros seleccionamos las actividades a gamificar y las llevamos a cabo después de realizar una actividad convencional del mismo tema. Es decir, primero los estudiantes realizaron una actividad práctica convencional y luego la gamificada, siempre con una misma temática. Y se llevó a cabo en una instancia de repaso de examen parcial. Para la recolección de datos, diseñamos una encuesta virtual de carácter anónima, la cual los estudiantes debían de responder luego de realizar la actividad práctica gamificada. Bueno, aquí les presentamos en imágenes lo que fue un diseño de una actividad gamificada. En este caso corresponde a la temática de seguridad y mantenimiento de la asignatura de Organización de los Servicios Hoteleros 2 de la licenciatura en hotelería. En primer lugar, y como elemento disparador, los estudiantes debían de ver un video y luego ir realizando una serie de desafíos. Al finalizar cada uno de los desafíos, ellos obtenían un número y con ese número luego generaban un código, el cual les permitía acceder a la recompensa y bueno, y digamos, ahí terminaba la actividad gamificada. El desafío número 1, ellos debían de seleccionar la opción correcta entre una serie de preguntas o consignas. En caso que ellos contestaran de manera incorrecta, podían tener la posibilidad de volver a intentarlo. En caso de seleccionar la opción correcta, se daba una breve descripción sobre la consigna o sobre el tema, y bueno, y allí se pasaba a la siguiente pregunta o al siguiente desafío. En esta imagen vemos lo que sería el desafío número 2. En este caso, ellos tenían que buscar la afirmación correcta en base a una pregunta o en base a una consigna. En caso de que contestaran mal, también tenían la posibilidad de volver a intentarlo. En el desafío número 3, tenían que seleccionar la imagen correcta en base a alguna consigna o pregunta. También, en el caso que contestaran mal, tenían la posibilidad de volver a intentarlo. Y por último, el cuarto desafío, tenían que elegir la frase o palabra correcta que seguía, digamos, a una serie que correspondía a una pregunta o a una consigna. Caso que contestaran mal, también tenían la posibilidad de volver a intentarlo. Una vez que terminaban todos los desafíos, bueno, ya tenían los números, los cuales les podían generar, tenían el código para poder acceder a la recompensa. En este mismo lugar tenían la posibilidad de realizar la evaluación del juego. El cuestionario que hicimos para recolectar datos, después de que los alumnos jugaran a realizar esta actividad gamificada, constó de 16 preguntas, de las cuales traemos algunas de ellas, algunas respuestas para compartir con ustedes. Ante la pregunta, si les permitía evaluar su aprendizaje y fijar conceptos, el 63% de los alumnos dijo totalmente de acuerdo, y un 37% que estaba de acuerdo. No hubieron respuestas ante la opción parcialmente de acuerdo o no estoy de acuerdo. En la pregunta si les parecía interesante esta actividad o este juego para evaluar sus conocimientos, el 70% estuvo totalmente de acuerdo, en menor medida las otras respuestas, pero no hubo respuestas con la opción no estoy de acuerdo. Luego les preguntamos la cuestión de poder aprender de sus propios errores y volver a jugar. El 78% estuvo de acuerdo. En este gráfico también visualizamos que tampoco encontramos respuestas que no estuvieron de acuerdo al realizar esta actividad. Luego quisimos saber cómo se sintieron al realizar esta actividad.
Y aquí destacamos que las palabras interesado, curioso, motivado y divertido fueron las opciones que encontramos como respuestas. Frustrado, ansioso, indiferente, no obtuvimos respuesta alguna de esas palabras, ¿no? El 41% contesta que les produjo curiosidad. Y suponemos que este tema tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque es algo que ellos era la primera vez que hacían en un aula universitaria, entonces la curiosidad fue lo primero que aparece en estas respuestas, y bueno, un 30% dice que está motivado, les pareció... contesta motivado. De todas formas, los conceptos de interesado, curioso y divertido tienen que ver con motivación. O sea que las respuestas engloban al tema de la motivación que los estudiantes sienten a resolver un tipo de este tipo de actividades. Luego, al finalizar el cuestionario, le dimos un espacio para que ellos escriban con sus palabras qué les parecía la comparación de haber resuelto una actividad convencional y una actividad gamificada. Algunas de las respuestas están acá distribuidas en esta pantalla. Dicen que bueno, la convencional los limita, más que nada en tiempo y en horario para resolverlas, que bueno, son aburridas, que no pueden saber sus errores en el momento, no hay un feedback inmediato, que es más tediosa, que no hay motivación. Y en cuanto a la gamificada, responden que les sirve para diferenciar lo que aprendieron, lo que les falta estudiar, para poder asociar conceptos, que le pierden el miedo al error, que aprenden, pero de otra manera, en realidad se aprende igual, de una manera más divertida, que les genera curiosidad y que alivia las tensiones también frente a una evaluación. Y para finalizar, les contamos las conclusiones de esta etapa. Entendemos que emplear la gamificación como técnica de aprendizaje genera ciertas actitudes en los estudiantes que son muy enriquecedoras para lograr aprendizajes significativos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un nivel universitario y no es muy común que jueguen a algo o que los docentes empleen algún tipo de juego. Ojalá que sí pueda sumar docentes en estas actividades. Por medio de esta actividad gamificada logramos generar interés, curiosidad, incentivar al alumno a evaluar sus propios conocimientos, aprender de sus errores, perder el miedo y sobre todo estimular la motivación ante el estudio. Consideramos que esta palabra motivación, este concepto de motivación, es de suma importancia para generar interés en el momento de aprender. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y por habernos brindado este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Andrea y Marcela. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia: Pandemia y cuarentena, bautismo de fuego para las TIC, a cargo de María Emilia Vergara y Pedro Joaquín Paredes Gaitán. Los escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Emilia, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencia de la Educación en UNLAR, la provincia de La Rioja, y ahora vamos a compartir un PowerPoint con mi compañero, Pedro, que es profesor de Geografía. Ahora mi compañero va a comenzar explicando. Hola, buenas tardes para todos los presentes. No sé si se me logra ver bien en calidad de imagen y en calidad de audio. No estoy en mi zona de confort. Los escuchamos a los dos y los oímos muy bien. Ah, perfecto, perfecto. No estoy en mi zona de confort, así que he tenido unos problemitas de conectividad, pero creo que también viene bien el caso sobre el tema que vamos a tratar ahora, ¿sí? Como todos podrán ver, nuestra temática es pandemia y cuarentena, bautismo de fuego para las TICs, ¿sí? Seguramente todos ya estén familiarizados con toda la situación con la que hemos pasado a nivel social,
como es el surgimiento y la expansión de esta pandemia, COVID-19, la medida tomada por los distintos gobiernos de cuarentena y de aislamiento preventivo para poder prevenir y salvaguardar la salud integral de toda la sociedad, ¿verdad? Ahora, justamente vamos a hacer alusión a que las TICs, como todos sabemos también, tecnologías de la información y la comunicación, desde su origen hasta hoy en día, su desarrollo y su funcionalidad ha sido apabullante, básicamente. Estamos en límites impensados sobre la funcionalidad y la adaptabilidad de este tipo de tecnologías. Sin ir más lejos, nuestras computadoras, nuestros teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, incluso nuestros vehículos, hoy en día están funcionando con este tipo de tecnología que accionan y reaccionan en tiempo real. Así que es algo que para hace algunas décadas era algo impensado y para ahora ha facilitado muchísimo. Y ha venido muy bien al caso de que se sumerjan o que se adentren en lo que nosotros les llamamos bautismo de fuego. Bautismo de fuego es una frase que muchas veces se utiliza en la jerga militar, pero hace alusión básicamente a dos cuestiones muy importantes. Bautismo, como la ceremonia, la purificación, y el fuego, que hace referencia a la esencia del Espíritu Santo. Pero en la jerga militar hace referencia a cuando una institución entra por primera vez en un conflicto importante a mostrar su capacidad. Y eso es lo que a nuestra visión fue lo que le sucedieron a las TICs en estos últimos 2 años en donde hemos enfrentado esta pandemia. Ver, evaluar y comprobar si su desarrollo, si su accesibilidad, si su capacidad y sus límites cumplían las expectativas de enfrentarnos a un mundo completamente virtual, ya que con esta cuarentena, con esta pandemia, las restricciones sociales, el contacto físico fue muy limitado. Entonces, bueno, teníamos que ver, teníamos que poner a prueba estas TICs si realmente cumplen con la función en la que su origen, digamos, habían sido pensadas. Por ejemplo, en este contexto tenemos la aparición y expansión del COVID-19, en la cual todos estamos familiarizados, la declaración de cuarentena, este aislamiento preventivo, las medidas de aislamiento preventivo, justamente dicho, los métodos alternos de comunicación y trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Argentina y en la provincia de La Rioja, de donde yo pertenezco, los programas de entregas de computadoras en los colegios públicos, la facilidad, digamos, y la creación de planes de internet y acceso a la red también para la sociedad son una de las medidas más importantes y que mejor efecto han tenido en esta situación. Ahora yo puedo dar también mi experiencia personal y mi visión como personal docente, a pesar de que soy todavía, como se le dice, docente novel. Pero bueno, antes de adentrar a lo que vendría a ser mi perspectiva docente, mi compañera está del otro lado del curso con su perspectiva de estudiante. Y bueno, con el permiso de todos ustedes y con el agrado de todos ustedes, le voy a dar paso a ella para que pueda comentar cómo se vive esta virtualidad actual desde la parte de un estudiante. Bien, como todos sabemos, la pandemia y el confinamiento afectó a todos los sectores por iguales, pero sobre todo produjo cambios en el ámbito educativo. Por ejemplo, en los docentes se llevó a cabo una búsqueda de nuevas metodologías de la enseñanza que favorecen la creatividad, el trabajo cooperativo, el trabajo en línea. Bueno, desde mi experiencia como estudiante, fue un cambio rotundo porque sufrimos transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tuvimos problemas en las trayectorias escolares, tanto porque no estamos adentrados, digamos, en el uso de las TICs, no tenemos el conocimiento necesario, y también fue un desafío, tanto como para docentes como para alumnos, el aprender a manejar nuevas herramientas digitales. Es decir, que fue totalmente necesario, digamos, aprender a manejar las TIC. Bueno, y como bien hablaba, en medio de la implementación de las TIC
tenemos ventajas y desventajas. Dentro de ella podemos mencionar como ventajas la diversidad de herramientas que permiten utilizar nuevas metodologías de enseñanza. Eso es para los docentes. Y nosotros como estudiantes, por medio de las clases grabadas, podemos disipar dudas, es decir, volviéndole a verlas así. Y la desventaja más grande es que no todos los estudiantes ni los docentes contamos con el conocimiento necesario para el uso de las TIC. Ahora mi compañero va a hablar desde su perspectiva docente. Ahí está. Ahora, bueno, con mi compañera he hablado de la perspectiva del estudiante, yo voy a hablar de la perspectiva docente. Como bien dije, soy un docente Nobel, no llevo mucho tiempo ejerciendo esta profesión. Y bueno, cabe aclarar que justamente ahora yo no me encuentro en la ciudad capital de La Rioja, sino al noreste de la provincia, en una localidad que se llama Aymogasta, en el interior. Y bueno, puedo, digamos, más o menos dar a conocer diferentes tipos de situaciones. Para empezar, uno de los logros más grandes, por lo menos en el gobierno y en esta provincia, ha sido la entrega de computadoras y la creación de redes y acceso a Internet. Pero en el colegio en donde yo estoy trabajando en el interior, al ser de una gestión privada, no se ve amparada por este programa planteado por el gobierno. Entonces los chicos presentan una dificultad al acceder a este tipo de tecnología. Esto se ve suplido en muy buena medida con la cuestión de que, por ejemplo, tal y como yo estoy ahora desde mi celular, los chicos también tienen todos sus teléfonos ya inteligentes. Entonces, esta cuestión de la virtualidad, de las clases virtuales, de hacer un seguimiento de las clases, de los contenidos a desarrollar, se ve hecho con muchísima facilidad, porque si vamos a hablar de una de las ventajas de las TICs, es esa velocidad en el análisis, en los trabajos, en los procesos, en el rendimiento. Y si yo tendría que nombrar algo a contraposición, es que los chicos, después de 2 años de virtualidad, y bueno, han mostrado una disminución en los hábitos de estudio tradicionales, es decir, han perdido la costumbre a la escritura, a la lectura, a la realización de actividades en lo que vendría a ser en el mundo real, en el mundo físico. Ellos han quedado muy acostumbrados a una virtualidad en donde a través de un clic podrían abrir un programa, cerrar un programa, abrir, descargar, editar, reproducir y pausar videos, trabajar con imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, como docente, también he visto que no ha habido una capacitación, se podría decir, coherente, ¿no? O a la altura de la necesidad por parte de los profesores. Además, muchos de los profesores de aquí de la zona tienen una determinada edad y no han estado, digamos, por ejemplo, podríamos decirse dispuestos a aprender este tema de la conectividad, del manejo de un equipo moderno, de computadora, de teléfonos. Entonces muestra una especie de rechazo. Eso no quiere decir que no se hayan dictado capacitaciones que a muchos de ellos les haya despertado el interés. Hoy en día los profesores también ya muestran su propio interés en querer implementar estas tecnologías y ha sido sorprendente ver cómo se han aplicado los diferentes espacios curriculares de los colegios. Así que si tendríamos que llegar a una conclusión de todo esto es que las TICs sí han cumplido efectivamente el rol para lo cual han sido diseñadas, sí hemos podido suplir, sobrepasar y enfrentar esta difícil situación de pandemia. Cuesta trabajo alternar lo que vendría a ser un mundo de virtualidad con, digamos, el mundo real, pero creo que la llegada de esta tecnología y esta situación que nos ha hecho afrontar nos ha entrenado a todos para una cosmovisión mucho más amplia del mundo, de la actualidad y de una proyección a futuro muchísimo mejor. Así que, bueno, esperamos haber dado a entender nuestra exposición, nuestra temática, nuestra idea, nuestro punto de vista. Y bueno, nos quedaremos hasta el final para escuchar alguna pregunta que el resto quiera hacer sobre esta cuestión. Muchísimas gracias, María Emilia y Pedro, por su ponencia. Seguramente después intercambiaremos algunas preguntas.
La siguiente ponencia se denomina Posibilidades del modelo Flip Classroom en el aula universitaria y está a cargo de Paula Podestá. Muchas gracias, Paula. Te Bueno, doy la palabra. gracias por la bienvenida, Cristina. Y bueno, No, por favor, un gusto enorme. bueno, el aula invertida o Flip Classroom es un modelo pedagógico que tiene que ver con pensar la intervención didáctica desde otro lugar, básicamente invertirla, y que tiene mucha llegada en los niveles primario y secundario de la escuela, pero que no está implementada o instrumentada mayoritariamente en el nivel superior, en el aula de la universidad. Entonces lo que les traigo es una propuesta para implementarla en el aula de la universidad. En lo personal yo trabajo en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y es una propuesta que llevé a cabo allí. Entonces, en primer lugar, repasar un poquito las bases o los fundamentos del aula invertida. Me gusta hacerlo de la mano de Benjamin Bloom, que es un reconocido educador y psicólogo que planteó en la década del 50 del siglo pasado su famosa taxonomía, en la que habla sobre las distintas habilidades del pensamiento que se desarrollan a través de las actividades que uno le propone al estudiante. Pero bueno, esa taxonomía a lo largo de las décadas que siguieron ha sido continuamente mejorada y actualizada, y esta es la que en lo personal me gusta trabajar y que muestra cómo desde la base tenemos habilidades como más elementales, como puede ser recordar y comprender, y a medida que vamos ascendiendo, las habilidades cognitivas son de carácter superior, ¿no? Entonces, tomando esa pirámide como base, podemos ver que en general la clase tradicional en la universidad hace hincapié en lo que sería la base de este triángulo, de la base de esta pirámide, que tiene que ver con desarrollar las habilidades de la comprensión y de la memoria. Y en general el docente en la clase de la universidad explica, desarrolla el tema, quedan en general los ejercicios y las actividades, trabajos prácticos para resolver en el hogar, y habría que plantearse si la parte superior, es decir, la fase de creación y de evaluación por parte del alumno, son llegadas a ser desarrolladas, ¿no? Eso es como un interrogante. En el modelo de aula invertida me gusta transformar este triángulo en lo que es un rombo o un diamante, como muchos autores también lo llaman, y la diferencia es que antes de la clase podríamos trabajar con los estudiantes de manera remota, acercándoles diversidad de materiales. La habilidad de la comprensión y de la memoria lo podemos acercar con videos, con textos, con podcasts, y aprovechar el tiempo de la clase para habilidades más elevadas, como el análisis y la aplicación. De alguna manera lo que estaríamos buscando es potenciar y enriquecer, fortalecer el espacio de la clase, de encuentro con los estudiantes, para después pasar a lo que es la creación o la evaluación, que podría desarrollarse en el contexto del aula o fuera de ella, podría desarrollarse en forma individual o en forma colaborativa, eso en función de los propósitos del docente. Entonces, ¿cómo podría ser sintéticamente una secuencia en el aula universitaria? Los que les traigo acá es una secuencia que tenemos armada con el equipo con el cual trabajo en la licenciatura en enseñanzas con tecnologías digitales, que es un ciclo complementario. Esto quiere decir que nuestros estudiantes son todos docentes, que tienen ya su título y que aspiran a alcanzar el grado de licenciados, y la materia es enseñanza con tecnologías digitales. Es una materia que se ofrece a distancia, en línea, con algunas instancias sincrónicas y otras asincrónicas, y dura 2 meses. En el marco de esta materia nosotros trabajamos varias de las metodologías activas que se están aplicando actualmente en el mundo educativo. No quiero pasar la secuencia completa, pero simplemente mostrarles cómo está armada la secuencia en particular de esta clase, que es la clase 4, y entonces es una clase que comienza 10 días antes del encuentro sincrónico y que tiene una serie de pasos que
el alumno debe ir recorriendo antes de encontrarnos con ellos en el encuentro de Zoom. De hecho, son los primeros 5 pasos, tienen que ver con un trabajo autónomo por parte del alumno. Después viene el momento en el que nos encontramos y hay trabajo colaborativo. Y después viene el trabajo grupal donde ellos producen una secuencia de aula invertida y finalmente la autoevaluación. Esta es la secuencia tal y como está cargada en el campus de nuestra universidad y es la experiencia que desarrollan nuestros estudiantes de la mano de la materia. Es decir, aprenden a hacer aula invertida haciendo o vivenciando el aula invertida. A mí lo que me interesaba era mostrar cómo cada uno de los 3 momentos, el antes del encuentro, el encuentro y con posterioridad, se está desarrollado en esta secuencia. Entonces en el antes, que es la etapa del autoaprendizaje, sintéticamente les cuento que acá les di a los estudiantes un video motivador que dura 16 minutos con algunas preguntas de reflexión. Es un video de Salman Khan donde habla sobre la importancia del video y cómo él descubrió que a través del video el niño aprendía. Después les dejo un video intervenido de Raúl Santiago donde explica las bases y fundamentos del modelo y vieron que estos videos intervenidos, por ejemplo con Edpuzzle, permite incrustar preguntas de manera tal de ir levantando información sobre si se comprenden o no los conceptos que Raúl Santiago va vertiendo. Después les dejé una presentación hecha en Genially con un audio, es decir, que el estudiante a medida que va recorriendo el Genially va escuchando la explicación teórica. Hay un material bibliográfico de 15 minutos y un cuestionario para cerrar. Durante estos 10 días de trabajo previo autónomo del alumno, los docentes estamos a disposición y vamos monitoreando los avances, ¿sí? De hecho, acá descargué los registros que obtenemos del Moodle sobre cuándo entraron los alumnos, qué hicieron, ¿sí? Acá se puede ver si lo vieron o si no lo vieron, si hicieron la actividad del video intervenido, cuándo la hicieron, qué puntuación obtuvieron, y había un cuestionario que estaba hecho en Quizzes, entonces también cuándo lo hicieron, qué puntaje obtuvieron, en qué preguntas se equivocaron, porque en definitiva de esta primera etapa, lo central y lo más importante es que nosotros tengamos un registro de cómo va la comprensión, si nuestros estudiantes realmente están entendiendo y van avanzando. ¿Por qué? Porque cuando nos encontremos, la idea no es desarrollar teóricamente todo de vuelta, sino avanzar. Entonces, en este momento en que nos encontramos, en el durante, hay una propuesta de coaprendizaje, es decir, una propuesta de trabajo grupal, donde los estudiantes tienen que armar una secuencia de aula invertida, y ahí compartimos un espacio de trabajo sincrónico y también asincrónico, donde los docentes quedamos a disposición para ir monitoreando los avances en el diseño de esa secuencia. Con lo cual estamos acá en el centro de nuestro rombo, trabajando sobre el análisis y la aplicación, en este caso, del concepto de aula invertida en el diseño de una secuencia. Y por último, la fase de extensión del aprendizaje, que sería ese diseño final grupal que logran armar en el grupo, con posibilidades de llevarlo al aula también. Muchos de los grupos logran plantearlo en sus aulas, en sus escuelas, y vuelven al encuentro siguiente con una retroalimentación de cómo se trabajó en el aula, qué pasó con los chicos, qué intervenciones realizaron y demás. Y también una suerte de autoevaluación de cómo se transitó ese periodo. Entonces, la verdad es que yo considero que aula invertida, tal como dice Raúl Santiago, mejora la calidad del tiempo en el aula, ¿no? Y deja la parte a la que estamos habituados los docentes, que es la parte de exponer todo lo que sabemos y desarrollar todo el contenido, lo dejamos para el hogar, entendiendo que los estudiantes pueden hacerlo de manera autónoma. En el caso del estudiante universitario, ustedes habrán visto que en esa primera etapa nosotros les dejamos mucho material. El total del material que le dejamos para esos 10 días insume más o menos 1 hora y media de lectura, visualización de videos o de escucha del podcast.
En total es 1 hora y media. Por ahí cuando trabajamos en otros niveles educativos, lo que se manda no tiene una duración tan extensa porque todo está supeditado al desarrollo de la etapa evolutiva de cada niño, joven o adolescente. Así que nosotros, en esta experiencia que venimos desarrollando en el último año y medio, nos parece que el modelo de aula invertida va muy bien en el aula universitaria, sobre todo si trabajamos con aulas híbridas o un formato blended, o como la nuestra, que es completamente a distancia. Los resultados que estamos obteniendo son realmente positivos. Así que bueno, esta era un poco la experiencia que quería traer al Congreso y para compartir con ustedes y bueno, seguir enriqueciéndonos entre todos. Bueno, muchísimas gracias, Paula. La verdad que me encantó tu ponencia, al igual que todas las que estamos disfrutando, porque creo que esa es la palabra, y aprendiendo muchísimo. Siempre me pasa, y seguramente a ustedes, que termina el Congreso y nos quedan un montón de ideas, de posibilidades para implementar, replicar o, no sé, modificar y adaptar. Así que te agradezco muchísimo, agradezco a quienes han participado hasta el momento, y ahora le voy a dar la palabra en la próxima ponencia, que se denomina Proyecto Áulico, el proceso de creación audiovisual en el aula. Alberto Harari, muchas gracias por ser parte de este encuentro y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me confirman si se ve? Por favor. Se ve y te escuchamos muy bien también. Bueno, muchas gracias. El proceso de creación audiovisual en el aula es un proyecto que yo hago en mi materia, que es Introducción al Discurso Audiovisual. Lo que están viendo son fotos reales de mis alumnos ya en los exámenes finales. Acá les muestro el final feliz, por lo menos, y trabajos en clase o backstage de trabajos de ellos. La materia se da en muchas carreras: comunicación audiovisual, imagen y sonido, diseño gráfico, publicidad, relaciones públicas, fotografía. Hasta la licenciatura en comercialización tiene esta materia que basa, digamos, su teoría en cuestiones audiovisuales. Mi formación es primero de crítica cinematográfica, luego de imagen y sonido ahí en la universidad, también aquí, en la casa nuestra, Universidad de Palermo, donde también transcurrí una capacitación docente que nos han dado en materias cuatrimestrales, y actualmente en un posgrado en educación que estoy cursando en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires. Tengo escrito algunos títulos que reflejan un poco las materias que yo dicto, ligadas con la imagen, el lenguaje cinematográfico, la comunicación oral y escrita. En los primeros años estos libros del aula taller, y actualmente estas nuevas ediciones de estas dos materias. Introducción al discurso audiovisual es una materia introductoria, como su nombre lo dice, y como vimos, muchos estudiantes de distintas carreras la cursan, por lo tanto, es una materia básica en la cual los estudiantes atraviesan contenidos básicos que se dan encuentro en un producto audiovisual, cualquiera sea, ¿no? Un cortometraje, un largometraje, un spot publicitario, un videoclip musical, un documental. Todos estos que estoy mencionando atraviesan procesos similares de preproducción, producción y postproducción. Los contenidos básicos que vemos son relacionados con el guión, la cámara, el encuadre y la composición, iluminación y puesta en escena, sonido, montaje y producción, para decirlos rápidamente y brevemente. Los objetivos que persigue la materia también son varios. Los principales es que el estudiante reconozca los elementos del discurso audiovisual, es decir, todo lo que aprendemos en clase los pueda ver en su serie que mira o en una película que ve, los reconoce y los interpreta, ¿no? Cómo fueron usados esos recursos en esa escena o en ese capítulo, en esa película, y por supuesto luego, habiendo reconocido e interpretado, poder aplicarlo él en sus propios proyectos audiovisuales, en los cuales uno por lo menos es el proyecto integrador que tiene la materia. Utilizar la imagen y el sonido como elementos narrativos es la materia prima, digamos, que ellos utilizan para contar una historia en formato audiovisual. Tengo, digamos, mi libro escrito, que es el que utilizamos para la materia, porque en realidad lo escribí a medida de la materia. Creo que todos los que estamos aquí presentes
estaríamos capacitados para escribir el libro de nuestra propia materia, en definitiva, porque la hemos atravesado y la conocemos y sabemos cómo comunicarla, ¿no? En algún punto. Así que la teoría y los proyectos, digamos, que hacemos en clase y fuera de clase también están incorporados en este título. Esas actividades y proyectos pueden ser variados, por supuesto, escritura de storylines, es decir, empezar a contar una historia en muy breves líneas, ¿no? Que tenga un conflicto, que es un concepto que aprendemos cuando vemos el guión. Hago tareas de autocompletado con autocorrección, también más que nada en la virtualidad que se hace más necesario. Trabajan fuera de clase con composición de cuadro mediante fotografías en base a determinadas consignas sobre conceptos que aprendemos. Aprenden a contar una historia fotográfica, es decir, contar o narrar una pequeña historia solo con imágenes para que aprendan y apliquen el poder que tiene la imagen. Hacemos crítica y análisis de cortometrajes de estudiantes míos, o sea, la materia prima de análisis son los mismos cortos que ellos después van a tener que hacer, un poco también para acercarlos al estándar de alguna manera que se pretende en la materia y que puedan analizar, digamos, trabajos de pares, ¿no? También con películas o capítulos de series. Y como algunos hablaban también de gamificación, bueno, juego online sincrónico de preguntas, también en clase, el Kahoot, tal vez lo conocen, es una herramienta bastante útil y divertida para jugar también. O sea, el tema de jugar me ha gustado también en lo que he escuchado de mis compañeros anteriormente. Así que bueno, incorporemos juegos que está muy bueno. Estas son algunas PDFs que yo les comparto a mis estudiantes, un poco para aplicar, más que nada de modo más escrito, si se quiere, lo que vimos en la clase del día, ¿no? Es decir, o a lo sumo en la clase que sigue, recuperar un poco el tema de la clase anterior con estos pequeños documentos en los que ellos aplican un poco reconociendo imágenes, digamos, hechas con distintas lentes, por ejemplo, o multiple choice sobre temas de sonido, o después de la clase de iluminación, poder identificar en estas fotos, bueno, de dónde viene la luz y qué efectos produce sobre la imagen. También un poco de aplicación de lo que aprendimos. El proyecto integrado es un producto audiovisual final que ellos tienen que hacer, en los cuales van a recorrer todas estas etapas de crear una idea y una storyline, después escribir los 3 guiones que aprendemos, el guión literario, el guión técnico y el storyboard en una etapa 2. En la etapa 3 presentan una propuesta estética de ese corto, ¿no? Desde el punto de vista visual y sonoro. Planifican luego el rodaje como un equipo de producción a través de una planilla de plan de rodaje. Finalmente, en la etapa 5, que es la más lúdica, si se quiere, en donde ellos ya filman, ¿no? Habiendo ya tenido las locaciones, casting y scouting, y realizan el montaje final para luego finalizar el video minuto. Todo esto nos lleva, bueno, todo el cuatrimestre, ¿no? En definitiva, en el cual ellos hacemos un feedback de cada una de las etapas a medida que van avanzando. En mi caso utilizo, digamos, imágenes disparadoras que tienen cierto mensaje, cierta lectura, que tratan sobre desigualdad social, maltrato de personas, infidelidad, consumismo, pérdida de libertad, medios de comunicación, diferencias con personas desposeídas, medio ambiente, un poco para que el basamento de la historia tenga algún mensaje, pero tampoco los obligo, o sea, ellos utilizan esto como disparador, y después, bueno, inventan una historia que esté apoyada un poco en el brainstorming que ellos mismos hacen de estas imágenes. Antes de agradecerles, les muestro, no un corto, pero sí un panel conceptual de estudiantes que después ellos en su examen final tienen que hacer un pitch, ¿no? De lo que es el proyecto final, y en donde presentan un poco de dónde surgió la idea, ¿no? La imagen que fue disparadora del producto final de ellos, la escritura de esa storyline, que es el germen del guión que ellos después van a escribir, ¿no? Que se transforma en estos 3 guiones, literario, técnico y storyboard. Un poco el análisis de la imagen, ¿no? De cómo han ellos compuesto los distintos planos de la película, aplicando, bueno, lo que aprendemos en función de composición del encuadre y tamaños de planos, con angulación también de cámaras, o movimiento de cámara que haya tenido el trabajo, aplicación, bueno, de reglas de equilibrio visual, el tema de iluminación, cuando utilizaron distintos tipos de iluminación, ya sea natural o artificial, en su trabajo, la propuesta un poco estética de
los filtros o la modificación de la imagen que ellos quieran hacer en función de la narración, qué sonido han aplicado, ¿no? De la familia sonora, música, ruidos y diálogos, cómo están aplicados en el corto de ellos, la elección de locaciones o decorados, en el caso de que alguien trabaje en estudio, también es digamos, mostrada en esta presentación, y cómo han ellos hecho, bueno, un poco el proceso de producción en toda esta tarea. Finalmente, bueno, la edición y la aplicación, de lo que ellos tienen que demostrar un poco es cómo han aplicado la teoría y los conceptos que hemos aprendido en su propio proyecto, ¿no? Finalmente, eso que ellos reconocieron e interpretaron en productos de terceros, ahora lo aplicaron en su propio corto y bueno, lo explican después en el examen final, ¿no? Con todas las cosas que hemos aprendido en la cursada. Mi trabajo, digamos, que yo les estoy presentando hoy de este modo, es un trabajo de investigación que yo he tenido que hacer dentro del programa del Seminario de Investigación de la Facultad, que es un artículo en el cual yo, bueno, recorro, digamos, este proyecto, ¿no? Y lo cuento fundamentando la propuesta dentro de la materia, la motivación y justificación de la misma, toda la planificación de objetivos y de conceptos que se aplican en la materia. Estas actividades que yo les resumí en una diapositiva, bueno, contadas más en detalle dentro de este trabajo, todas las etapas del proyecto integrador también descritas acá, también con su cronograma de entregas, las evaluaciones que se hacen o que les hago yo a los estudiantes dentro del curso. Hay una evaluación de medio término, una de final de término y la evaluación final del examen, que es ese pitch, y también la evaluación que ellos hacen también al final, así como las docentes de gamificación, bueno, hacen consultas a sus estudiantes, en mi caso, bueno, también para llegar a algunas conclusiones, y bueno, en el anexo agregando, digamos, la parte gráfica de este trabajo que yo realizo. Y aquí los resultados, bueno, de ese trabajo en las respuestas de los estudiantes. Ahora sí, les agradezco su atención y espero que les haya sido útil mi presentación. Muchísimas gracias, Alberto. Muy motivadora. A unos cuantos nos gustaría ser tus alumnos, me parece que venimos necesitando, ¿no? Aprender un poco más sobre todo esto, así que, bueno, será cuestión de empezar de nuevo, ¿no? Paula, los que están... Muchas gracias. Okay. Bien, tendríamos en este momento un espacio de preguntas. No sé si alguien, a ver, voy a revisar el chat, a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, sería que activáramos todos la cámara, así podemos dialogar. ¿Qué les parece? Aunque sea unos minutitos finales. No sé si Ana María, Paula... Sí, te escuchamos, Alberto. Yo no las anoté, pero o sea, las quería decir directamente en lugar de anotarlas. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Sí, sí, tenés la palabra. Quería a mis compañeros de Aula Maker, en principio, preguntarles si la propuesta de ellos es extracurricular o está conectada. Perdón si las preguntas son hechas, o sea, ya están respondidas con la presentación de ustedes, pero bueno, en todo caso, tal vez no me quedó claro o no los escuché. No, está bien. No, está muy bien. Por un lado eso, está perfecto. Y les dejo a las chicas de gamificación el tema de interfaces o de espacios que utilizan ellas para hacer estos juegos. Bueno, yo contesto la de Aula Maker. Sí, nosotros en las escuelas a donde estamos llevando la propuesta estamos integrados en la currícula. Los chicos tienen un espacio de una vez por semana de entre 50 minutos y una hora, de acuerdo a la carga horaria. En realidad tomamos la carga horaria del espacio de tecnología nosotros. Y es curricular y según la escuela, con calificación, se califica en el boletín, también el nivel obviamente, porque en inicial no calificamos, pero sí, ellos tienen una continuidad pedagógica desde sala de 2, todas las semanas, una vez por semana, dentro del espacio de la escuela. O sea, esto no es extracurricular. Sería como un área más de, como si fuera música plástica, tienen tecnología que muchos la llaman robótica, de hecho Pato lo sabe porque en CINDIP le dicen robótica,
pero dentro del espacio curricular, dentro de la propuesta de la escuela. Bien, gracias. Y les preguntaba a las profes de gamificación si, o sea, estos juegos que ellas hacen o que proponen están, digamos, en una interfase que ya existe, que uno puede editar y crear juegos para su propia materia, o cómo es. Bueno, te cuento. Viste que está enmarcado dentro de un proyecto de investigación que tenemos en la facultad y estamos como en una primera fase. Utilizamos el juego, diseñamos el juego en la aplicación Genially, en las plantillas que están los juegos de Escape Room, pero está dentro marcado de un proyecto de investigación todavía, y estamos ahí trabajando. No lo estamos compartiendo mucho más allá porque estamos en análisis de datos y ver qué aplicación sale propiamente nuestra, digamos, sin utilizar una aplicación ya online. Lo que vos planteás sí lo iremos a hacer dentro de un tiempo seguro, pero por ahora está dentro del proyecto de investigación analizando datos. Bárbaro, gracias. Bueno. Yo por mi parte me gustaría hacerle una pregunta a Paula. Paula, realmente me encantó ese rombo, no sé, esa forma o ese doble triángulo. Yo ¿no? me lo dibujé acá, mirá. ¿Te la dibujaste? Bueno, también, yo mirá. voy a confesar algo, es una infidencia. Paula, yo me capturé la pantalla porque me encantó. Me pareció excelente. Claro, porque si no después es como que tenemos que esperar que la grabación de este video esté procesado, que esté disponible. Dije, es una oportunidad. Viste que en el primer modelo vos mostrabas que efectivamente a la parte de la propia creación, ¿no? O eso de construir conocimiento, bueno, todos sabemos que no se da, digamos, en el modelo tradicional, ¿no? Sí. Entiendo que esta forma hace que llegue precisamente a la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. ¿Se llega a esa instancia? Sí, por ejemplo, enseñando justamente el modelo de aula invertida con estos estudiantes. En un esquema tradicional nos hubiéramos quedado solamente con darles la teoría y algún ejemplo. Y en el modelo de aula invertida, como toda la teoría la vieron por su parte, antes de llegar a la clase, entonces nos queda mucho tiempo para analizar. En ese trabajo grupal nosotros les damos, en una primera etapa les damos aulas invertidas hechas de distintos niveles educativos, de distintas materias, porque nuestros estudiantes son de distintas áreas, y que cada uno analice y que se fije qué es viable, qué no es viable, qué sirve, qué no sirve, si está bien logrado, qué les parecen los recursos. Eso como la parte de análisis, que está justo en el centro del rombo, ¿no? Y después empezamos de a poquito a caminar sobre la aplicación, que es empezar a poder crear un aula invertida, con, digamos, pensando en sus propios alumnos. Entonces ahí vamos transitando de la aplicación y vamos subiendo a lo que es la evaluación de recursos que podrían utilizar ellos para sus propias aulas y la creación de esos recursos, porque algunos los pueden reciclar y otros los tienen que crear, bueno, y en definitiva crear la secuencia completa. Entonces es como más potente el recorrido que hacemos, y por lo menos en este año y medio que llevamos ofreciendo la materia hemos podido ver los avances con esta modalidad de trabajo. Ahí les Obviamente, dejé el link. Muchas gracias. Perdón que intervengo. Hay que contar obviamente mucho con la colaboración de los estudiantes, ¿no? En ese caso, para que puedan hacer su parte y poder llevar adelante esta Flipped Classroom, porque si no estamos en peligro. ¿Hay algún plan B cuando sucede esto o simplemente, bueno, es... Lo que pasa es que algunos lo alcanzan a implementar y otros no, porque la materia se da tiene un dictado de 2 meses, entonces si por ahí no alcanzaste, no es impedimento para acreditar.
pero sí es una condición que en el trabajo grupal alcancen a armar una propuesta de aula invertida. Y además, la característica es que esa secuencia de aula invertida se genera en forma grupal, y después hacemos una instancia de coevaluación. Este grupo evalúa la propuesta de aula invertida del grupo B y después al revés. Entonces ahí nos metemos también en la punta de la pirámide, donde tiene que ver con la cuestión de la evaluación, que no es rendir un examen, sino desde el lugar de estudiante poder evaluar un recurso, evaluar una producción, no ser evaluado en el término habitual de su uso, ¿no? Bien, voy a hacerle una pregunta a Pedro. Pedro, todos nos sentimos identificados con lo que has planteado. Yo escuchaba a la estudiante y realmente imagino que para ellos debe haber sido muy difícil, ¿no? Tal vez para nosotros que hemos transitado el uso de la tecnología en mayor o menor medida, estábamos un poco con ganas de introducirla en las aulas. Sí, algunos lo hacemos desde hace mucho, pero para ellos debe haber sido muy, muy difícil, sobre todo cuando planteó no solo no saber cómo usarla, sino obviamente no contar con las herramientas necesarias. Me gustó lo del bautismo de fuego, la expresión que usaste, pero yo quiero destacar lo positivo, ¿no? Yo creo que los docentes en general comprendieron las bondades de integrar la tecnología en el aula, ¿no? Y hacia ahí voy, ¿no? Porque tal vez muchos fanáticos, como tal vez somos nosotros, creíamos en las bondades del uso de la tecnología para enseñar y aprender, pero éramos no muchos, y el resto que tal vez estaba un poco reacio, con esta experiencia forzosa, llegó a comprender que esto tiene que haber llegado para quedarse, y tiene que haber un antes y un después, y espero que sigamos en la línea de continuar. No estoy hablando de usar, estoy hablando de integrar la tecnología con sentido pedagógico. Te escucho, Pedro, me gustaría ver tu mirada con respecto a esto. Sí, bueno. ¿Llegó para Bueno, quedarse? como le dije, estoy en el interior de la provincia, así que se va a escuchar un poquito de ruido del tránsito sobre la ruta. Creo que mi presentación junto a la de mi compañera podría haber sido a modo de cierre, porque el resto de profesionales que están integrando esta reunión vendrían a ser el fruto de las ventajas de la integración de estas TICs después de todo lo que hemos pasado con esta pandemia. Ver el logro de los colegas, todas las innovaciones, todas las implementaciones, todas las nuevas técnicas, los métodos que están utilizando y de cómo han logrado que en sus instituciones, sus alumnos, sus propios compañeros de trabajo, digamos, se unan en este nuevo movimiento, en esta nueva virtualidad, creo que justamente da respuesta a lo que mi compañera y yo queríamos dar a entender, y lo que usted decía, un periodo que nos ha forzado a la virtualidad, pero que nos ha hecho tomar conciencia de que es algo que tenía que llegar, que se tiene que quedar, y que nos va a acompañar de ahora en adelante en todos los ámbitos de nuestra vida, dentro de la institución y fuera de la institución. Así es. ¿Alguien quiere comentar algo más con respecto a esto? Chicas, Marcela, me falta Andrea. Cristina, por ahí en relación con lo que decían, con este tema de si llegó para quedarse o no, yo quisiera creer que llegó para quedarse, ¿no? Pero también por ahí me parece que, ¿viste ese refrán o ese dicho que dice el que con leche se quema, ve a una vaca y llora? A mí me parece que quedó la tecnología como asociada, muy pegada a la pandemia, ¿viste? Entonces como que la tecnología es símbolo de la pandemia. Entonces ya pasó la pandemia, ya pasó la tecnología, ¿no? Entonces
destaco de tu intervención cuando decías, bueno, los que ya la veníamos viendo, las que ya veníamos trabajando, bueno, me parece que tenemos que seguir en esta línea de seguir apuntalando los beneficios de la tecnología, que no van a reemplazar al docente, pero que sí nos pueden agilizar en muchos sentidos nuestra tarea, pero también pueden generar competencias súper interesantes en nuestros estudiantes que no se generan con intervenciones tradicionales, ¿no? Así que, bueno, eso, por ahí para aportar. Si nosotros, bueno, en la institución educativa en la que yo trabajo, nosotros implementamos campus virtuales como una modalidad desde el año, o sea, a ver, en el año 2007 yo aprendí, profesora de informática, y a partir de ese momento lo empecé a usar con mis alumnos en mis clases. Primero chiquitito y después intenté contagiar, algunos sí, a otros no, y hace unos años la institución lo tomó para nivel medio como un proyecto institucional. Entonces, desde que empezó la nueva escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires, entró ese proyecto y los chicos tenían horarios de clase curriculares de campus virtual y se trataba de trabajar de esa manera. Llegó la pandemia y ellos siguieron trabajando dentro de los campus virtuales. Y lo más loco, entre comillas, es que ellos sabían y sus docentes no, porque no todos implementaban el campus virtual. Solamente algunos docentes habían aceptado la propuesta y otros no, pero lo maravilloso fue lo que a veces se da naturalmente, que fueron los estudiantes los que ayudaron a los docentes a continuar transitando la virtualidad. Y yo creo que esos docentes comprendieron realmente, no quiere decir que lo estén usando ahora muchísimo, pero sí se dieron cuenta que gracias a que esa estructura estaba armada, se pudo seguir igual, transitando, no fue un cimbronazo. Por eso está en nosotros promover esta integración, animar, no sé, en nosotros está motivar el cambio. No sé quién quiere hacer algún comentario más con respecto a esto. Sí, a mí me interesaba un poco lo que decía Paula también, y esto de asociar en nuestra facultad, por ejemplo, con esto de que, bueno, terminó la pandemia, entonces, bueno, se está volviendo a la presencialidad, como que pareciera que hay que soltar, en todo caso, la cuestión de la virtualidad, y me parece que es una oportunidad para integrarla. Creo que, bueno, en principio en la Facultad de Diseño y Comunicación, donde yo dicto, tenés o la versión remota o la versión presencial, y creo que habría que bregar por también sistemas híbridos en los cuales los estudiantes puedan tener sus clases, algunas virtuales y otras presenciales, al margen de que algún estudiante que esté radicado en Venezuela tal vez no pueda viajar a las presenciales, pero sí las pueda presenciar, justamente, bueno, grabándolas y participando de modo remoto, tal cual yo lo estoy haciendo como alumno ahora en mi posgrado, en las cuales, bueno, compartimos tanto las clases presenciales como las que son por Zoom, incluso incorporar la tercera pata, que sería la asincrónica, ¿no? Y también de tener clases asincrónicas, un poco lo que hace Paula también, bueno, con sus cursos, en definitiva, que el estudiante se conecte, resuelva, avance. Me parece que los sistemas híbridos pueden ser una muy buena respuesta. Desconozco cómo administrativamente se lleva adelante, ¿no? Pero digo, no nos queda a los docentes resolver eso, creo, pero creo que es posible, porque al menos yo lo estoy vivenciando como estudiante. Hay unas nuevas soluciones que están en España, que obviamente tardará en llegar, tal vez tardará en llegarnos. Yo estuve tratando de investigar, a donde hay unos dispositivos que dentro del aula se conectan al equipo del docente como una caja, no voy a decir nombres porque no quiero hacer publicidad, pero voy a contar el concepto. Es como una caja, entre comillas, ¿no? Que se conecta directamente a la computadora del aula. Y se trabaja con la cámara integrada, con otra cámara más, como un micrófono especial, y eso tiene un sistema que silencia todo el bullicio de dentro del aula. Entonces, en ese momento está el chico en la casa
y están los alumnos en el aula y ese chico está recibiendo la clase igual como el resto de sus compañeros, porque ese sistema tecnológico, que no tengo la menor idea cómo funciona, pero logra esa libertad del docente de ir paseándose, caminando, porque lleva un dispositivo inalámbrico, e interactuando, viendo, y en el momento en que camina, ese estudiante que está cerca del docente también habla en ese sistema y es escuchado del otro lado. O sea, pero bueno, no sé si Excelente, maravilloso, chicas, hay que investigar eso. Después si quieren por privado, lo encontré de casualidad, como siempre, que uno busca y encuentra y qué es esto, pero para nuestro país todavía no he llegado porque estuve indagando un poco, pero no. Solo para investigar, no para adoptar, pero por lo menos para saber de qué se trata. Así que está esa necesidad, Alberto, que vos planteás. Y esta gente se ha dado cuenta que eso que planteamos desde lo ideal necesita equipamiento tecnológico para que se pueda hacer realidad, porque sabemos que yo he vivido de estar dando clase desde mi casa y alumnos en el aula, y realmente no se puede trabajar como debería ser. No es viable de esa Sabés manera. que No, claro. Si me permitís, Cristina, les cuento rapidito. Tengo a mi hijo, el medio, que tiene 22 años, está en Berlín hace ya un tiempo, y en el curso de idioma que él hace para mejorar su alemán, tienen clases híbridas. Entonces yo, mándame una foto, yo quiero verle, digo, ¿cómo lo hacen? Y entonces, claro, son aulas chicas, porque el grupo tiene 10, 12 estudiantes, no más. Los estudiantes están puestos en círculo, y en el centro del círculo hay una cámara 360. Y esa cámara 360 está tomando toda la imagen de los alumnos, la imagen del docente, el audio también. Y entonces, bueno, él a la mayoría de las clases participó presencialmente, pero dice que el día que estuvo remoto era fantástico, porque era como estar ahí adentro. Pero bueno, eso requiere no solamente de la tecnología 360, sino también una estabilidad en la conectividad importante, ¿no? Pero bueno, ya se están dando esas experiencias. Y Pedro, seguramente de a poquito se mejorará también la situación de ustedes, seguramente. Yo conozco a Imogasta, tengo gente, docentes, colegas conocidos, y sé que trabajan muy bien, sé que hay unos proyectos extraordinarios, algunos hasta de las primeras apps educativas que salieron de una institución educativa de Imogasta, así que bueno, también los felicito por el trabajo que hacen en la comunidad. Sí, la verdad, a pesar de que yo llevo muy poquito tiempo trabajando acá en la localidad y en el colegio de aquí también, la predisposición, la capacitación que tienen los profesionales acá de la docencia están muy abocados a este tema de la virtualidad. Debes al año más o menos 1 o 2 proyectos conjuntos con los chicos en la creación de páginas web para transmitir novedades, noticias sobre la escuela, formación de, por ejemplo, centros de estudiantes que se manejen dentro de esta virtualidad. Se está avanzando, es sorprendente y es lindo de ver, porque bueno, como decía Paula recién, integrar este tema de la virtualidad en la sociedad y que nos acompañe día a día y que nos fortalezca y nos ayude, es una de las metas más lindas y bueno, de a poquito se va avanzando, de a poquito se va logrando, así que por lo menos yo hasta ahora, con la experiencia que tengo aquí, muy satisfecho. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. No sé si la gente que está como asistente al encuentro quiere dejar un mensaje en el chat para transmitirlo a los distintos ponentes. Y yo por mi parte, mientras tanto, le voy a decir a Marcela, bueno, a las dos no, por supuesto, ¿no? Pero Marcela sobre todo me gustó, me impactó, creo que esa es la palabra, los resultados de las encuestas de los estudiantes, ¿no? Sobre todo por la vivencia de una experiencia completamente diferente. Sabemos que la gamificación es una herramienta excelente, tendríamos que
todos que implementarla por lo menos en algún momento de nuestras prácticas, y genera esto en los estudiantes, realmente. Los motiva muchísimo y los resultados son más que positivos. Sí, en realidad fueron pocos, los resultados que trajimos, la encuesta era más extensa, pero nos pareció relevante el tema de ver a los chicos tan motivados, ¿no? Utilizando una aplicación sencilla como el Genially, porque es una aplicación de uso libre, y sencilla de entender y de trabajar, o sea, lo que tiene que hacer el docente es darle tiempo, organizarse, hacer el guión de su juego, o sea, lleva un tiempo, que como docentes es fundamental tomarnos ese tiempo para organizar, para diseñar un juego. Y después, la verdad que verlos a los chicos entusiasmados y ver esa motivación y el hecho de que mejorar de alguna manera lo que ellos estudian para el próximo parcial y ayudarlos en el proceso de aprendizaje, es muy satisfactorio para nosotros estar ahí también. Desde ese rol de docentes que acompañan a aprender, a aprender de alguna manera. Tenemos muchas ganas de crecer y vamos a seguir trabajando en el proyecto, incentivando a otros docentes a que hagan lo mismo. Nosotros trabajamos en una facultad, haciendo capacitación, estamos preparando cursos de extensión para docentes de todos los niveles, vamos a dar uno ahora próximamente, pero nos encanta la idea y que se sumen docentes y que puedan por lo menos tener esa experiencia de verlo jugar, que es muy, muy linda para nosotros también, obviamente. No, y además contagiar a los docentes en el uso de Genially, que es una herramienta excelente, que tiene muchísimas plantillas que están listas para simplemente modificar textos, cambiar alguna imagen, o sea, realmente es un excelente recurso, ¿no? Para utilizarlo. Así que, Alberto, si no conoces, de cabeza al Genially, porque te va a encantar, te va a encantar. La voy a tratar de investigar más. Lo usamos en el posgrado donde soy alumno, en realidad, así que recién ahí lo conocí. Así que a partir de ahora, a investigarlo. Gracias por la sugerencia. Sí. Bien. Acá tenemos un mensaje de Diana, que dice: un gusto haber escuchado vuestras experiencias. Soy docente de redes y sistemas de información en las licenciaturas de Bibliotecología de UDELAR, Uruguay. Con mis compañeras de área ya estaba implementando la clase invertida. Me queda la intención de aplicar la gamificación. Bueno, a no quedarse con las ganas y con la intención solamente. Diana. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta para alguno de los ponentes o entre ustedes? Ana María y Patricio, conozco Educabot, es más, desde sus inicios, muchos de mis kits, primeros kits en nuestra institución han salido de ahí, y lo que voy a destacar así en general tiene que ver con el acompañamiento desde también el material educativo que se ofrece, que es muy valioso. Y que, o sea, sin interés, del otro lado, ¿no? La propuesta es excelente, realmente genera un entorno dentro de un espacio, no un entorno, un espacio dentro de la institución educativa a donde los chicos disfrutan de ingresar. Esa creo que es una de las mayores ventajas, y el acompañamiento en todo momento, y los kits que se entregan, y una vez más insisto en las propuestas pedagógicas que me han ayudado muchísimo a poder utilizar, no sé, Microbit, a poder utilizar la placa misma de Educabot, así que la recomiendo, realmente es un gusto. Sí, sumando a tus palabras, la idea del proyecto de Aula Maker es hacer más énfasis en esto, en el acompañamiento pedagógico y en la propuesta pedagógica que va acompañada con el material.
Porque no al revés. muchas veces... Claro, no al revés, que uno dice, bueno, Exacto. me armaron un espacio y me pusieron un montón Tomá. de tecnología y qué arreglate hago? como puedas. No, Y al es ahí también contrario. Eso es lo donde que se perdemos valora. a donde los perdemos a los chicos, ¿no? Porque ellos también, si algo no es, no solo interesante, sino significativo, donde ellos pueden encontrar que lo están, y por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo, tampoco tiene mucho valor y pasa digamos, de ser la novedad, uy, el chiche, a diluirse Claro. y a no tener sentido. Ese es el énfasis que nosotros le ponemos en Aula Maker, a este acompañamiento, con docentes que están capacitados, con una planificación que se hace pensada para cada nivel, para cada momento que transitan en esta currícula, y además integrar con las otras áreas e integrar con los otros docentes, para que no sea un espacio que está en un lugar, corrido de lo que es el día a día del colegio. Entonces, con los proyectos integradores nosotros trabajamos con los docentes, integramos los contenidos que ellos trabajan durante todo el año con las distintas áreas, y bueno, ahí es, digamos, donde está el fuerte de la propuesta y el diferencial de lo que sería un kit de robótica, una propuesta, digamos, aislada del día a día que es dentro de la institución. ¿Su líder sigue siendo Matías? Sí. Bueno, Matías es el culpable de que, digo culpable, de Sí. que yo me haya enamorado de la robótica, ¿no? Él me hizo conocer la robótica. Y esto va para todos los que ahora están escuchando esto y vayan a escuchar esta comisión en otro momento. Él me advirtió y me dijo, ojo, porque una vez que descubrís la robótica, te enamoras y no hay vuelta atrás. Exacto. Y eso es lo que me pasó, así que él es el culpable. Así que para cualquier área, para cualquier docente puede dar los primeros pasos en lo que es pensamiento computacional o robótica también, y poner un elemento adicional distintivo a sus clases. Se lo vamos a hacer llegar. Se lo vamos a hacer llegar, bueno, porque cómo seguro se va a poner recontento. Y no sos la única, ¿eh? No, no, sí, lo sé. Pero estoy muy agradecida, muy agradecida. Bueno, no sé cómo estamos en horario. A ver dónde tenemos a nuestra moderadora. Minutos, Cristina. ¿Cómo? Todavía nos quedan algunos minutos, si desean acotar algo más o hacer un breve cierre, todavía tenemos tiempo. Bueno, ¿quieren dejar un comentario final? Sobre todo creo que lo ideal sería un agradecimiento, ¿no? al Congreso Interfaces y a esta posibilidad que nos da cada año de compartir, de encontrarnos con colegas de distintas regiones geográficas. Miren cómo estamos en distintos puntos del país, y de otro lado también. Ahí Diana nos contaba que estaba desde Uruguay, y seguramente tendremos personas desde otras latitudes. No sé si quieren ir abriendo el micrófono y dando un saludo de cierre. Yo por lo menos quiero agradecer por la oportunidad de poder exponer esta temática. No sé si mi compañera todavía está conectada, pero ella, como estudiante de la licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad de La Rioja, yo también, agradecido por la oportunidad de exponer esta temática y de compartir experiencia junto a todos estos profesionales que obviamente adentrados en esta cuestión, con sus palabras, con sus experiencias, han dado muchísima enseñanza. Por lo menos para mí me han dado muchísimas enseñanzas y muchas nuevas perspectivas para implementar más adelante. Gracias, Pedro. Acá nos saludan desde El Salvador, David también. Gracias, David, por tus saludos. Y agradecer yo también, bueno, a todos ustedes, colegas, y bueno, especialmente a muchos asistentes también que han participado con su escucha. Así que agradezco también
que hayan compartido sus experiencias, son súper interesantes y muchas para aplicar cada uno en su disciplina, ¿no? Y en su aula. Así que gracias. Tal cual. Silvia nos dice buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Bueno, nosotros también hacemos extensivo el agradecimiento. La verdad que se generen estos espacios, porque bueno, nos suma desde un montón de lugares. En mi caso es mi primera experiencia, así que sumamente agradecida y bueno, muy contenta de también poder conocer las experiencias de, bueno, de todos ustedes. Gracias. Andrea, ¿verdad? Andrea, sí. Andrea. Sí, en realidad... mi compañera, perdón. No, sí, María Emilia, te escuchamos. Sí, adhiero a lo que decía mi compañero Pedro. También es mi primera experiencia, agradecida por el espacio y de poder intercambiar experiencias. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a vos, María Emilia. Ana María, ¿estabas por hablar? Sí, yo lo que quería decir que sí, agradecer porque gracias a estos espacios, muchos tenemos la posibilidad de contar, en el caso nuestro proyecto, y Patricio, que me acompañó contando cómo se pone este proyecto en la realidad y cómo se trabaja en la realidad en un colegio. Y lo bueno que tiene esto es que nos permite compartir con un montón de gente, y lo que hablaban recién de la virtualidad, ¿no es cierto?, de personas de que en presencial sería un poco complicado, como la gente que veo que nos está viendo desde Uruguay y nos está viendo de El Salvador. Qué mejor ejemplo que de todo lo que estaban planteando cuando hablábamos de seguir trabajando en estos ambientes virtuales o los híbridos, en especial para compartir experiencias de lugares tan lejanos como nos está pasando en este momento. Sí. Muy bien. Bueno, vamos. ¿Alguien más quiere dar un mensaje? Si no, cerramos. Bueno, muchísimas gracias por haber sido parte del Congreso Interfaces, por participar de esta comisión 1K, Entornos Digitales y Tecnologías. Gracias de corazón a todas las personas que hacen posible cada año que tengamos esta posibilidad de encontrarnos con colegas tan valiosa, de aprender a partir de sus experiencias, de sus proyectos, propuestas. Solo me resta saludarlos. Muy agradecida, Alejandra, por tu colaboración. Los animo a reencontrarnos nuevamente el próximo año para seguir compartiendo y seguir aprendiendo, para enriquecer nuestras prácticas y en consecuencia, obviamente, el aprendizaje de los y las estudiantes, que es lo más importante. Así que gracias, Congreso Interfaces. Nos vemos el año próximo. Chau, chau.